Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les comparto una receta espectacular de una torta muy popular en Brasil, súper fresca, húmeda, con una crema bien aireada que debe su nombre a la marca de leche en polvo Nido. De verdad la tienes que probar porque esto está rico, ¿no? Riquísimo. Yo soy Natacha Rico y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y vamos a comenzar preparando un bizcocho esponjoso de leche, así que lo primero que debemos hacer es encender el horno a 180 grados centígrados. Ahora vamos a colocar en un bowl 3 huevos medianos que equivale a 165 gramos de huevos sin cáscara y vamos a incorporar también 150 gramos de azúcar blanca común. Estos ingredientes los vamos a batir a una velocidad media-alta hasta que los huevos hayan duplicado su volumen. Esto puede tomar alrededor de unos 5 a 7 minutos. A mitad de batido vamos a incorporar una cucharadita de sal o cantidad al gusto y también una cucharadita de esencia de vainilla o cantidad al gusto. Además, si lo deseas, también puedes agregar en este punto un poco de ralladura de cáscara de limón. Luego que los huevos hayan espumado bien, paramos de batir y aparte vamos a mezclar 75 mililitros o gramos de leche líquida caliente con una cucharadita de vinagre de alcohol o jugo de limón. Esto lo hacemos para obtener un buttermilk, que es esta leche cortada. Y dejamos esto a un lado para mezclar ahora los ingredientes secos, que son 150 gramos de harina de trigo de baja fuerza, es decir 4 ceros o en su defecto harina de trigo de todo uso, y le vamos a incorporar 3 gramos de polvo para hornear que equivale a una cucharadita. Estos ingredientes secos los vamos a tamizar e incorporar con la mezcla de huevo y azúcar, mezclando siempre con movimientos envolventes e intercalándolos con la leche cortada que preparamos. Una vez que tengamos todo bien integrado, vamos a volcar esta mezcla en un molde que en este caso es de 16 centímetros de diámetro y debe tener una altura mínima de 8 centímetros. Le damos un par de golpes al molde contra el mesón y llevamos esto a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 35 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Una vez que el bizcocho salga del horno, lo dejaremos reposar en el molde por unos 10 minutos aproximadamente y luego desmoldamos y tapamos con film a piel. Para el relleno vamos a cortar en cuadritos 300 gramos de fresas frescas. Una vez cortadas, les vamos a incorporar 20 gramos de azúcar blanca común y las vamos a mezclar tratando de que todas las fresas queden cubiertas con el azúcar, pero evitando presionarlas. Esto ayudará a que las fresas suelten un poco de su agua y así no las suelten dentro de la torta. Una vez mezcladas las fresas con el azúcar, vamos a dejar esto a un lado mientras preparamos el resto de los elementos de la torta. Lo siguiente que prepararemos será el almíbar de leche, así que vamos a tomar 120 gramos de leche condensada y le vamos a incorporar 200 gramos de agua. Esto simplemente lo mezclamos y ya tenemos listo el almíbar. El agua te recomiendo que la hiervas en caso de que no sea agua purificada. Ahora vamos a preparar una deliciosa crema para relleno y cobertura. Así que en un bol vamos a colocar 550 gramos de crema para batir que debe estar bien fría. Esta es también conocida como nata para montar o crema de leche con un tenor graso superior al 35%. Para una crema más consistente y estable puedes utilizar mitad de crema para batir de 35% de tenor graso y mitad de crema doble que tenga un tenor graso de 40 a 46%. Y a esto también le vamos a agregar 350 gramos de leche condensada y 180 gramos de leche en polvo. Por último, una cucharadita de esencia de vainilla o cantidad al gusto. Estos ingredientes los vamos a batir a una velocidad media alta por aproximadamente 1 minuto y medio.
Aunque esta crema corre menos riesgo de cortarse que una chantilly tradicional, de igual manera ten cuidado de no pasarte de batido. En este caso yo lo batí por 1 minuto y medio, pero siempre mantente cerca de tu crema mientras se está batiendo para evitar que se corte. Cuando veas que el batidor forma ya unos surcos en la crema, significa que ya está lista. Asegúrate de que tenga esta consistencia y forme picos firmes. Ahora llevamos esta crema a refrigeración, mientras tanto porque vamos a cortar el bizcocho. En este caso yo voy a cortarlo en 3 capas del mismo tamaño y aprovecho para mostrarles lo linda que queda la miga de esta torta. Este bizcocho es espectacular para preparar cualquier clase de tortas frías, incluyendo el pastel 3 leches. Y por último ahora vamos a secar bien las fresas y quiero que miren cuánta agua pudimos sacarle. Obviamente allí también está gran parte del azúcar que le pusimos. Con un papel de cocina terminamos de secar las fresas y ahora sí tenemos todo listo para armar la torta. Y comenzamos colocando la primera capa de bizcocho, el cual vamos a humedecer con unos 100 gramos de almíbar aproximadamente. Y colocamos una capa de crema y sobre esta las fresas cortadas. Volvemos a colocar una capa de bizcocho junto con su almíbar y repetimos una vez más este proceso. Y algo que quería comentarles por si alguno quedó con la duda es que aunque la torta lleva su nombre por la leche en polvo de la marca Nido, no necesariamente tienen que usar esa marca de leche para hacerla. Pueden utilizar cualquier marca de leche en polvo que les guste. Una vez que ya la torta esté rellena, vamos a pasar a decorarla con el resto de la crema que nos quedó. En este caso voy a utilizar una boquilla de estrella de 5 puntas, que es la misma que se utiliza para hacer rosetones. Así que con esa misma boquilla vamos a colocarle unos rosetones por arriba. Y vamos a coronar esta torta con más fresas. Para la decoración de arriba son aproximadamente 100 gramos de fresas. Y ya tenemos lista esta riquísima y muy tentadora torta de fresas con crema Nido. Súper fácil de hacer y con un resultado rico, ¿no? Riquísimo. Así que vamos a cortar y probar esta ricura. Me encanta ese sabor lácteo que tiene por todos lados, es como comerse un helado. El bizcocho es muy esponjoso y queda bien húmedo con el almíbar y el contraste de sabor entre la fresa y la crema es perfecto. De verdad te digo que tienes que prepararla. Y si te gustó esta receta recuerda que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Ahora me despido, hasta la próxima. Chao.